Siempre pensé que una madre era sagrada en la vida de los hijos. Después de 42 años criando a Beatriz, descubrí que estaba equivocada. Esa tarde de jueves había regresado más temprano de la consulta médica y decidí no avisarle a nadie. La puerta de la cocina estaba entreabierta y fue cuando escuché a mi propia hija hablando por teléfono con una amiga. Mi mamá se volvió una carga en mi vida, ¿sabes? Ella no entiende que yo tengo mis problemas, mi matrimonio, mis hijos. A veces pienso que sería más fácil si ella no estuviera aquí. Las palabras me golpearon como un rayo y sentí mi corazón partirse en pedazos. Ahí, escondida detrás de la puerta de la casa donde vivo, descubrí que me había convertido en un estorbo para la persona que más amé en la vida. Mi nombre es Rosa Elena Morales. Tengo 68 años y vivo con mi hija Beatriz desde hace 3 años, desde que mi esposo Roberto Morales partió de este mundo. Siempre fui una mujer discreta, de esas que prefiere observar antes de hablar, que resuelve los problemas sin hacer escándalo. Crié a Beatriz con mucho amor mientras Roberto trabajaba día y noche para mantener a nuestra familia. Siempre pensé que había sido una buena madre, que había dado amor, educación y valores a mi hija. Cuando ella me invitó a vivir en su casa después de quedar viuda, pensé que era un gesto de amor y gratitud. ¿Cómo me equivoqué? La casa donde vivo ya no es mi casa. Es la casa de Beatriz y Ricardo. Yo vivo en el cuarto del fondo, el que antes era bodega, y trato de pasar desapercibida. Durante estos 3 años me di cuenta de cómo mi presencia molesta cuando llego a la cocina y la conversación se detiene. Cuando me sugieren que descanse en mi cuarto mientras reciben visitas. Cuando mis nietos me saludan con un beso obligatorio y luego corren hacia sus celulares. Me volví una sombra en la casa que debería ser mi hogar. Ricardo nunca fue grosero conmigo, pero sus miradas lo dicen todo. Soy un estorbo que tiene que tolerar. Beatriz trata de disimular. Pero después de lo que escuché hoy, sé que piensa exactamente igual que su marido. Durante estos años he visto cómo me han ido relegando poco a poco. Al principio me pedían opiniones sobre la comida, sobre los niños, sobre las decisiones de la casa. Gradualmente, esas consultas se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer por completo. Recuerdo cuando llegué por primera vez a esta casa, Beatriz me abrazó en la puerta y me dijo: «Mamá, esta es tu casa. Ahora vas a estar muy cómoda aquí con nosotros». Ricardo asintió con una sonrisa que entonces interpreté como genuina. Los niños corrieron a mostrarme el cuarto que habían preparado para mí. Todo parecía perfecto, como si fuera el inicio de una nueva etapa hermosa de mi vida. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Yo ayudaba con las tareas de la casa, cuidaba a los niños cuando Beatriz y Ricardo tenían que salir, cocinaba los fines de semana. Me sentía útil, necesaria, pero poco a poco empecé a notar cambios sutiles. Mis sugerencias sobre la educación de los niños eran recibidas con sonrisas forzadas. Mis ofertas para ayudar con la limpieza eran rechazadas con: «No te preocupes, mamá, nosotros nos encargamos». Mis intentos de participar en las conversaciones familiares eran interrumpidos o ignorados. Al principio pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba siendo muy sensible después de la pérdida de Roberto. Él siempre me decía que tenía tendencia a darle demasiadas vueltas a las cosas, pero con el tiempo los signos se volvieron imposibles de ignorar. Beatriz comenzó a suspirar cuando yo hacía preguntas. Ricardo empezó a cambiar de canal cuando yo entraba a la sala. Los niños respondían con monosílabos cuando intentaba conversar con ellos. Me di cuenta de que mi presencia se había vuelto incómoda para todos. Durante las cenas familiares, yo era la única que hacía esfuerzos por mantener la conversación. Preguntaba sobre la escuela de los niños, sobre el trabajo de Ricardo, sobre los planes del fin de semana. Las respuestas eran cortantes, educadas, pero frías. Era como si estuviera interrumpiendo algo, como si mi simple presencia fuera una intrusión. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Beatriz y Ricardo hacían planes que no me incluían. «Mamá, vamos a salir un rato. Puedes quedarte aquí descansando», me decían.
y yo me quedaba sola en la casa viendo televisión en mi cuarto, escuchando el silencio que se extendía por toda la casa vacía. A veces me preguntaba si así se sentían los muebles viejos, presentes, pero ignorados, ocupando espacios sin propósito aparente. Pilar, mi vecina y única confidente, me visitaba los miércoles por la tarde. Ella también era viuda y entendía la soledad que viene después de perder al compañero de toda la vida. Rosa Elena me decía: «Tú eres demasiado buena para ellos. Beatriz no sabe valorar lo que tiene». Pero yo siempre defendía a mi hija. Siempre encontraba excusas para su frialdad. Ella tiene una vida muy ocupada, le decía. Los tiempos son diferentes ahora. Las familias son diferentes. ¿Cuántas veces me mentí a mí misma para proteger el amor que sentía por ella? ¿Cuántas veces fingí que no veía el desprecio en sus ojos cuando aparecía en el momento equivocado? ¿Cuántas veces tragué las lágrimas para no molestar a nadie con mi tristeza de viuda? Me había convertido en una experta en hacerme invisible, en no ocupar demasiado espacio, en no pedir demasiado. La rutina de la casa continuaba sin mí. Beatriz se levantaba temprano para preparar el desayuno de los niños y alistar a Ricardo para el trabajo. Yo me quedaba en mi cuarto hasta que escuchaba que todos se habían ido y solo entonces salía a preparar mi propio desayuno. Pasaba las mañanas viendo programas de televisión en volumen bajo, leyendo revistas viejas, organizando y reorganizando mis pocas pertenencias. Las tardes eran para las tareas domésticas. Lavaba mi ropa por separado, limpiaba mi cuarto, mantenía mis cosas en orden perfecto, no quería dar ningún motivo de queja. Había aprendido a ser completamente autosuficiente dentro de esa casa, como si fuera una inquilina que paga su renta siendo invisible. Cuando Beatriz regresaba del trabajo, yo ya había preparado la cena, no porque me lo pidiera, sino porque era mi forma de contribuir, de demostrar que mi presencia tenía algún valor. Ella agradecía con una sonrisa cansada, pero nunca mostraba verdadero entusiasmo por la comida que había preparado con tanto cuidado. Ricardo comía en silencio, concentrado en su teléfono. Los niños engullían la comida rápidamente para regresar a sus actividades. Las noches eran para la soledad. Después de lavar los platos y limpiar la cocina, me retiraba a mi cuarto. Escuchaba las risas que venían de la sala, las conversaciones animadas de la familia, los sonidos de una vida que continuaba sin mí. Era como vivir al lado de la felicidad sin poder participar en ella. Los domingos eran especialmente dolorosos. Era el día en que las familias se reunían cuando se suponía que debíamos estar todos juntos. Pero incluso en esos días, yo me sentía como una extraña. Beatriz y Ricardo planeaban actividades que sutilmente me excluían. «Mamá, vamos a ir al centro comercial con los niños. Es mucha caminata para ti. Mejor quédate descansando». «Oh, vamos a visitar a los padres de Ricardo. No queremos molestarte con el viaje». Gradualmente entendí que mi lugar en esa familia era el de una carga necesaria. Alguien a quien toleraban por obligación moral, pero no por deseo genuino. Había perdido a mi esposo, mi casa, mi independencia, y ahora estaba perdiendo mi dignidad. Me había convertido en una sombra que se movía por la casa sin propósito, sin valor, sin futuro. Pero esa tarde de jueves, cuando escuché esas palabras crueles al teléfono, algo dentro de mí cambió para siempre. Por primera vez en 3 años dejé de buscar excusas para el comportamiento de mi hija. Por primera vez vi la situación con claridad absoluta y por primera vez comencé a considerar que tal vez era hora de hacer algo al respecto. Lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar, porque una mujer que había sobrevivido 68 años de vida, que había criado una hija, que había enfrentado pérdidas y dificultades, no iba simplemente a aceptar ser tratada como un mueble viejo que nadie quiere. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, miré a cada uno de ellos y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No dije una palabra, no hice una escena, no lloré. Simplemente sonreí y deseé buenas noches. Ellos no imaginaban que esa sería el comienzo del fin de la vida que conocían. Esa noche me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo de mi pequeño cuarto,
planeando cada movimiento que tomaría en los días siguientes. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una víctima. Me sentía como una mujer con poder de decisión, con recursos propios, con la capacidad de cambiar su destino. Beatriz había dicho que sería más fácil si yo no estuviera ahí. Muy pronto, ella tendría la oportunidad de descubrir exactamente qué tan fácil era la vida sin mi presencia. Había llegado el momento de enseñarles el verdadero valor de lo que estaban a punto de perder, y lo haría de la manera más silenciosa y efectiva posible, simplemente desapareciendo de sus vidas tal como ellos deseaban. Pero cuando lo hiciera sería en mis propios términos, no en los de ellos. El amanecer encontró a una Rosa Elena diferente, una mujer que había redescubierto su fuerza, su valor y su derecho a ser respetada. Los siguientes días serían el comienzo de la lección más importante que le daría a su familia. El valor de lo que se tiene solo se aprecia cuando se pierde, y yo estaba completamente preparada para enseñarles esa lección, sin importar cuánto me doliera a mí también aprenderla. En ese momento, algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue una ruptura ruidosa, fue silenciosa, como cuando una rama seca cede bajo el peso de la lluvia. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo del cuarto del fondo, recordando cuando Beatriz era pequeña y corría a mi cama durante las tormentas. Yo la mecía en mis brazos y le cantaba bajito hasta que se dormía. ¿Dónde estaba esa niña que me llamaba mi reina y decía que cuando creciera iba a cuidarme para siempre? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en su carga? Los días siguientes comencé a observar todo con otros ojos. Cómo Beatriz suspiraba cuando yo le preguntaba algo, cómo Ricardo cambiaba de canal cuando yo entraba a la sala, cómo mis nietos respondían con monosílabos cuando intentaba conversar. Me acordé de todas las veces que lavé ropa, arreglé la casa, hice comida sin que nadie se diera cuenta o agradeciera. Me acordé de los fines de semana que pasé sola en el cuarto mientras ellos salían a divertirse. Me acordé de cuántas veces me tragué las lágrimas para no molestar a nadie con mi tristeza de viuda. Era como si fuera un fantasma viviendo entre personas que habían olvidado que yo existía. Pilar, mi vecina, siempre decía que yo era demasiado buena para ellos, que Beatriz no sabía valorar lo que tenía. Pero yo siempre defendía a mi hija, siempre encontraba excusas para su frialdad. Ella tiene una vida muy ocupada, le decía. Los tiempos son diferentes ahora, las familias son diferentes. ¿Cuántas veces me mentí a mí misma para proteger el amor que sentía por ella? ¿Cuántas veces fingí que no veía el desprecio en sus ojos cuando aparecía en el momento equivocado? Comencé a recordar también cosas que había elegido olvidar. Como Beatriz se quejó cuando tuvo que ir por mí al hospital después de mi cirugía cardíaca. Cómo suspiró cuando el doctor dijo que necesitaría cuidados especiales por algunas semanas. Como Ricardo murmuró algo sobre más gastos cuando compraron mis medicinas. Yo había interpretado todo eso como preocupación, como amor disfrazado de estrés. Pero ahora, después de escuchar esas palabras crueles por teléfono, finalmente veía la verdad. Yo realmente era una carga en sus vidas. Recordé el día que llegué a vivir con ellos. Beatriz había insistido tanto que pensé que realmente me necesitaba, que quería tenerme cerca. Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Aquí vas a estar acompañada. Los niños te van a alegrar la vida. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez la decisión no había sido por amor, sino por obligación. Tal vez Beatriz sintió que no tenía otra opción después de que Roberto murió, que la sociedad esperaba que cuidara de su madre viuda. Los primeros meses habían sido una luna de miel falsa. Beatriz me incluía en las conversaciones, me pedía opiniones sobre la comida, sobre los niños. Ricardo era educado. Los nietos me abrazaban cuando llegaban de la escuela, pero gradualmente esa cortesía se fue desgastando. Las sonrisas se volvieron forzadas. Las conversaciones se acortaron, las invitaciones a participar desaparecieron. Me acordé de la primera vez que me sentí como un estorbo. Había sido el cumpleaños de Diego, mi nieto mayor. Yo había pasado toda la tarde preparando su pastel favorito de 3 leches.
el mismo que había hecho para Beatriz cuando era niña. Cuando llegó la hora de cantarle las mañanitas, yo estaba en la cocina terminando de decorar el pastel. Escuché las risas, los gritos de feliz cumpleaños, toda la celebración. Cuando salí con el pastel, vi que ya habían prendido las velas en otro pastel que Beatriz había comprado en la pastelería. «Ay, mamá», me dijo Beatriz con una sonrisa avergonzada. «Se me olvidó decirte que ya había encargado un pastel, pero el tuyo se ve delicioso. Lo guardamos para mañana». Ricardo evitó mi mirada. Diego, mi nieto, ni siquiera notó que había 2 pasteles y yo, como siempre, sonreí y dije que no había problema, que el mío podía esperar. Pero esa noche, sola en mi cuarto, lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto. Ese había sido el comienzo. Después de eso, mis esfuerzos por contribuir fueron cada vez menos bienvenidos. Cuando cocinaba, Beatriz decía que había comido mucho en el trabajo. Cuando limpiaba, Ricardo comentaba que habían contratado a una señora para eso. Cuando ofrecía cuidar a los niños, Beatriz prefería llevarlos con su suegra porque está más cerca del trabajo. Poco a poco, me fui retirando. Dejé de ofrecer ayuda con la comida. Dejé de sugerir actividades para los fines de semana. Dejé de preguntar sobre sus vidas y, curiosamente, nadie notó mi ausencia. La vida de la familia continuó exactamente igual, como si yo fuera un mueble que había dejado de estorbar. Pilar fue la única que se dio cuenta de mi tristeza. Rosa Elena me decía durante nuestras tardes de café: «Tú no eres la misma desde que te mudaste con Beatriz. Antes eras una mujer con chispa, con planes, con ganas de vivir. Ahora pareces un pajarito enjaulado». Pero yo no sabía cómo explicarle que me sentía como una extraña en la casa de mi propia hija, como una invitada que había sobrepasado su tiempo de bienvenida. Las noches eran especialmente difíciles. Roberto y yo habíamos tenido la costumbre de platicar antes de dormir, de contarnos sobre nuestro día, de hacer planes para el día siguiente. Esas conversaciones nocturnas habían sido el corazón de nuestro matrimonio durante 45 años. Ahora, en mi pequeño cuarto del fondo, el silencio se extendía como una manta pesada. Escuchaba los sonidos de la casa, Beatriz y Ricardo viendo televisión, los niños jugando videojuegos, las risas que venían de la sala. Todos esos sonidos me recordaban que la vida continuaba sin mí. Una noche, mientras luchaba contra el insomnio, escuché a Beatriz y Ricardo discutir en su recámara. Sus voces llegaban amortiguadas a través de las paredes, pero pude distinguir algunas palabras. «Tu mamá», «espacio», «privacidad». No pude escuchar la conversación completa, pero el tono era de frustración, de cansancio. Esa noche entendí que incluso en sus momentos privados, yo era un tema de conflicto entre ellos. Los domingos se habían vuelto especialmente dolorosos. Antes, cuando Roberto vivía, los domingos eran días de familia. Íbamos a misa juntos, preparábamos una comida especial, recibíamos visitas o visitábamos a los parientes. Los domingos tenían ritual, tenían significado. Ahora los domingos eran días de recordar todo lo que había perdido. Beatriz y Ricardo habían desarrollado una rutina dominical que sutilmente me excluía. Se levantaban tarde, desayunaban en pijama mientras veían televisión, hacían planes espontáneos que no me incluían. «Mamá, vamos a salir un rato con los niños, tú quédate descansando». Y yo me quedaba en la casa vacía, viendo programas de televisión que no me interesaban, sintiendo el peso del tiempo que se extendía sin propósito. Empecé a extrañar cosas que antes daba por sentadas. Extrañaba cocinar para alguien que realmente apreciara la comida. Extrañaba tener conversaciones largas sobre temas que me interesaran. Extrañaba sentirme útil, necesaria, valorada. Extrañaba ser Rosa Elena Morales, no solo la mamá de Beatriz o la abuela que vivía en el cuarto del fondo. Mis amigas del vecindario anterior habían intentado mantener el contacto al principio. Me llamaban por teléfono, me invitaban a sus reuniones de café, a las novenas, a los cumpleaños, pero el barrio de Beatriz quedaba lejos y yo dependía de ella para el transporte. «Mamá, ese día tengo compromisos».
o está muy difícil el tráfico para ir hasta allá, se convirtieron en las respuestas habituales. Gradualmente las invitaciones fueron disminuyendo y mis amigas entendieron que ya no estaba disponible para la vida social que habíamos compartido durante décadas. La soledad se convirtió en mi compañera constante, una soledad extraña, porque estaba rodeada de familia, pero me sentía más sola que cuando vivía sola en mi casa después de la muerte de Roberto. Al menos entonces, la soledad era honesta. Sabía que estaba sola y podía manejar esa realidad. Pero esta soledad en medio de la familia era confusa, dolorosa, de una manera diferente. Comencé a pasar más tiempo en mi cuarto, no porque me lo pidieran, sino porque era el único lugar donde podía ser yo misma, sin molestar a nadie. Reorganizaba mis pocas pertenencias, veía álbum de fotos viejas, leía libros que había traído de mi casa anterior. Mi mundo se había reducido a 4 paredes y los recuerdos que cabían en una pequeña cómoda. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, encontré cartas que Roberto me había escrito durante nuestro noviazgo. Cartas llenas de planes, de sueños, de promesas sobre el futuro que construiríamos juntos. Una de las cartas decía: Rosa Elena, cuando seamos viejos vamos a sentarnos en el portal de nuestra casa a ver pasar la vida, rodeados del amor de nuestros hijos y nietos. Leyendo esas palabras, me di cuenta de qué tan diferente había resultado la realidad. Roberto había muerto convencido de que yo estaría bien cuidada, rodeada del amor de Beatriz y su familia. Sus últimas palabras habían sido: cuídala mucho, mi hija. Tu mamá nos dio todo por nosotros. Beatriz había llorado y prometido que siempre me cuidaría, que nunca me faltaría nada, y técnicamente no me faltaba nada. Tenía techo, comida, ropa limpia, pero me faltaba lo más importante: sentirme querida, valorada, respetada. Los recuerdos de mi vida antes de la viudez se volvieron más vívidos durante esas tardes solitarias. Roberto y yo habíamos sido un equipo. Él trabajaba en la ferretería del pueblo. Yo cuidaba la casa y criaba a Beatriz, pero no era solo cuidar la casa. Yo era la administradora, la que tomaba decisiones, la que resolvía problemas. Roberto me consultaba todo, valoraba mis opiniones, me trataba como su socia en la vida. Recordé las tardes que pasamos planeando el futuro de Beatriz, sus estudios, sus 15 años, su boda. Éramos 2 padres trabajando juntos para darle a nuestra hija la mejor vida posible. Beatriz había estudiado administración en la Universidad de la ciudad. Se había casado con Ricardo. Había conseguido un buen trabajo. Habíamos logrado todo lo que nos habíamos propuesto. Pero en algún momento del camino yo había dejado de ser la madre que luchó por sus sueños para convertirme en la carga que obstaculizaba su felicidad. Me acordé del día de la boda de Beatriz. Roberto y yo habíamos gastado todos nuestros ahorros en darle la fiesta que ella soñaba. Yo había cosido su vestido con mis propias manos, trabajando durante meses en cada detalle. El día de la boda, cuando la vi caminar hacia el altar, Roberto y yo nos tomamos de la mano y lloramos de orgullo. Lo logramos, Rosa Elena me susurró al oído. Nuestra niña va a ser muy feliz, pero también recordé algo que había olvidado. Después de la ceremonia, durante la recepción, escuché a Ricardo comentarle a un amigo: menos mal que los papás de Beatriz viven en el pueblo. No vamos a tener el problema de los suegros pegajosos. En ese momento no le di importancia. Pensé que era solo una broma de nervios de recién casado. Ahora me daba cuenta de que tal vez había sido una declaración de intenciones. Los primeros años del matrimonio de Beatriz fueron felices para todos. Roberto y yo los visitábamos de vez en cuando. Ellos venían al pueblo para las fiestas importantes. Había una distancia geográfica que mantenía las relaciones cordiales. Cuando nacieron Diego y Valentina, yo iba a ayudar durante las primeras semanas, pero luego regresaba a mi casa. Era la abuela cariñosa que llega de visita y se va antes de molestar. Todo cambió cuando Roberto enfermó. El cáncer se lo llevó en 6 meses. 6 meses terribles en los que Beatriz me ayudó todo lo que pudo. Venía los fines de semana, me acompañaba a las citas médicas cuando podía, se quedaba conmigo durante las noches más difíciles.
Pensé que esos meses habían fortalecido nuestra relación, que habíamos redescubierto la conexión madre e hija que parecía haberse diluido con los años. Después del funeral, Beatriz insistió en que no podía quedarme sola en la casa del pueblo. Mamá, aquí hay demasiados recuerdos tristes. Vente con nosotros a la ciudad. Los niños te van a alegrar la vida. Vas a tener compañía. No te vas a sentir sola. Sus argumentos sonaban tan convincentes, tan llenos de amor y preocupación genuina, que acepté sin pensarlo mucho. Ahora me daba cuenta de que tal vez Beatriz había sentido obligación más que deseo. Tal vez la sociedad, las amigas, la familia extendida esperaban que cuidara de su madre viuda. Tal vez Ricardo había estado de acuerdo porque no le quedaba otra opción socialmente aceptable. Tal vez los niños habían aceptado porque no tenían voz en la decisión. El proceso de mudarme había sido doloroso. Ya tuve que deshacerme de la mayoría de mis pertenencias, de los muebles que Roberto y yo habíamos comprado durante 45 años de matrimonio, de los recuerdos materiales de toda una vida. No te preocupes, mamá, me decía Beatriz. En casa tenemos todo lo que necesitas. Solo trae tu ropa y tus cosas personales. Pero una casa no es solo muebles. Una casa es autonomía, es privacidad, es el derecho a decidir qué hacer con tu tiempo y tu espacio. Al mudarme con Beatriz, había renunciado a todo eso sin darme cuenta de lo que estaba perdiendo. Había cambiado la soledad honesta de la viudez por la soledad disfrazada de la vida familiar. Durante esas noches de insomnio en el cuarto del fondo, comencemos a entender que el problema no era solo que me sintiera no querida. El problema era que había perdido mi identidad. Durante 65 años había sido Rosa Elena, la novia de Roberto, la esposa de Roberto, la madre de Beatriz, la dueña de casa, la que tomaba decisiones. Ahora era simplemente la mamá de Beatriz que vive con nosotros. Mis días no tenían propósito, más allá de no molestar. Me levantaba cuando todos se habían ido. Desayunaba sola, veía televisión, leía, esperaba que regresaran. Era una existencia sin objetivos, sin desafíos, sin la satisfacción de sentirse útil. Era como estar en una sala de espera permanente esperando algo que nunca llegaba. Una tarde, mientras Pilar y yo tomábamos café en la pequeña mesa de mi cuarto, ella me hizo una pregunta que me quedó resonando durante días. Rosa Elena, ¿tú crees que Roberto estaría contento de verte así? La pregunta me dolió porque conocía la respuesta. Roberto había amado mi fuerza, mi independencia, mi capacidad de resolver problemas. Me había admirado por la forma en que criamos a Beatriz juntos, por cómo manejé la casa y las finanzas cuando él estuvo enfermo. Roberto nunca me habría querido ver convertida en una sombra que se esconde para no molestar. Él me habría dicho, Rosa Elena, tú vales mucho más que esto. No dejes que nadie te haga sentir como un estorbo. Pero Roberto ya no estaba para recordarme quién era yo realmente, para darme la fuerza que necesitaba para defenderme. Esa noche, después de la visita de Pilar, me quedé despierta pensando en todo lo que había perdido. Mi casa, mi independencia, mi identidad, mi propósito, mi dignidad. Pero también pensé en lo que me quedaba. Mis ahorros, mi salud, mi experiencia, mi inteligencia. Era una mujer de 68 años, no una inválida. Tenía recursos, tenía opciones, tenía la capacidad de cambiar mi situación. Por primera vez en meses me sentí algo más que una víctima de las circunstancias. Me sentí como una mujer, con poder de decisión. Y si era cierto que mi presencia era una carga para Beatriz y su familia, si realmente sería más fácil para ellos si yo no estuviera ahí, entonces tal vez era hora de darles exactamente lo que querían. Pero lo haría en mis propios términos, no en los de ellos. Durante las 2 semanas siguientes me transformé en una persona diferente, pero nadie se dio cuenta. Seguía haciendo mi rutina normal. Despertar temprano, preparar café, tender mi cama, ver televisión en volumen bajo, pero por dentro estaba planeando cada movimiento
con la precisión de quien no tiene prisa, pero tiene certeza de lo que quiere. Había aprendido algo importante en la vida. Las mejores decisiones se toman en silencio, lejos de las miradas curiosas y los consejos no pedidos. Primero fui al banco y retiré todos mis ahorros, 62,000 pesos que Roberto había dejado para mí, dinero que nunca había tocado porque quería dejárselo de herencia a Beatriz y los nietos. Qué ironía pensar en eso ahora. Después busqué a Pilar y le pedí que me ayudara a encontrar un departamento pequeño para rentar. Por fin tomaste juicio, me dijo, y yo solo sonreí. Encontramos un lugar perfecto, un departamento de 2 recámaras en un edificio sencillo, lejos de esa casa donde ya no era bienvenida. Lo más difícil fue cancelar la transferencia automática que hacía cada mes a la cuenta de Beatriz. 500 pesos que depositaba religiosamente para ayudar con los gastos de la casa. Ella nunca supo que ese dinero venía de mis ahorros. Siempre pensó que imaginaba que era de la pensión. Ricardo tampoco sabía que yo pagaba la mitad de los recibos de luz y agua. Se darían cuenta cuando llegaran las cuentas el mes siguiente y vieran que tendrían que cubrir todos los gastos solos. Mientras tanto, observaba a la familia continuar su rutina, tratándome como un mueble de la casa. Beatriz quejándose del trabajo, Ricardo viendo televisión, los nietos pegados a sus celulares. Ninguno notó que había dejado de hacer ciertas cosas. Ya no lavé más su ropa, ya no arreglé más la sala, ya no preparé más la cena los fines de semana. Era increíble cómo solo notaban mi presencia cuando querían quejarse de algo, pero nunca se daban cuenta cuando dejaba de hacer las tareas que facilitaban sus vidas. El proceso de planear mi salida me devolvió algo que había perdido, el control sobre mi propia vida. Por primera vez en 3 años estaba tomando decisiones importantes sin tener que pedir permiso o justificarme ante nadie. Era una sensación embriagadora, como recordar cómo caminar después de haber estado mucho tiempo en silla de ruedas. Durante esas 2 semanas comencé a ver mi situación con una claridad que no había tenido antes. Me di cuenta de que había estado viviendo como una invitada perpetua en una casa donde mi presencia era tolerada, pero no deseada. Había estado pidiendo perdón por existir, encogiendo mi personalidad para no ocupar demasiado espacio, silenciando mis necesidades para no ser una molestia. Pero ya no más. Había llegado el momento de recordarles a todos quién era Rosa Elena Morales. Realmente la búsqueda del departamento fue una aventura emocionante. Pilar me acompañó a ver 3 opciones diferentes. El primero era muy pequeño. El segundo estaba en un barrio que no me gustó, pero el tercero era perfecto. Tenía una sala pequeña pero luminosa, una recámara cómoda, una cocina funcional y, lo más importante, una terraza con plantas que me recordó al jardín que Roberto y yo habíamos cuidado juntos durante años. Este es, le dije a Pilar en cuanto entramos. Aquí voy a ser feliz. La señora que rentaba el departamento, doña Margarita, era una mujer mayor como nosotras, viuda también. Cuando le expliqué mi situación, sin entrar en detalles dolorosos, ella asintió con comprensión. Ay, hijita, qué bueno que tomó esa decisión. Una mujer no debe vivir donde no la valoran. El proceso de rentar fue sorprendentemente fácil. Tenía buen historial crediticio, referencias sólidas y el dinero para pagar 3 meses por adelantado. Firmé el contrato ese mismo día. Por primera vez en años tenía mi propio espacio otra vez. Un lugar donde podría poner mis reglas, ver televisión al volumen que quisiera, recibir visitas cuando se me antojara. Pilar me ayudó a comprar los muebles básicos. Nada muy elaborado, solo lo esencial. Una cama matrimonial como la que había compartido con Roberto, un ropero pequeño, una mesa redonda para 2 personas, un sillón cómodo para ver televisión y algunos utensilios de cocina. Quería que el lugar estuviera listo para cuando decidiera mudarme definitivamente. La parte más difícil de todo el proceso fue mantener el secreto. Cada día que pasaba en esa casa, sintiéndome invisible, sabiendo que pronto sería completamente libre, era como guardar un tesoro que nadie más podía ver. Había momentos en que quería gritarles la verdad, que no dependía de ellos, que tenía opciones,
que podía vivir perfectamente bien sin su caridad forzada. Pero me contuve. Había aprendido que las mejores lecciones se enseñan con hechos, no con palabras. Durante esos días de preparación, comencé a observar a mi familia con los ojos de alguien que pronto sería un extraño. Beatriz llegaba del trabajo cansada y malhumorada. Se quejaba de todo, del tráfico, de su jefe, de los gastos de la casa. Ricardo vivía pegado al televisor o al celular. Participaba muy poco en las conversaciones familiares. Los nietos estaban en su mundo de adolescentes, absortos en sus dispositivos y sus problemas escolares. Me di cuenta de que yo había sido el pegamento silencioso que mantenía algunas rutinas familiares funcionando. Cuando dejé de prepararles la cena los domingos, tuvieron que improvisar. Cuando dejé de doblar la ropa que salía de la lavadora, se acumuló en canastas por días. Cuando dejé de limpiar la sala después de sus noches de televisión, la casa comenzó a verse descuidada, pero nadie dijo nada. Nadie preguntó si me sentía bien, si necesitaba ayuda, si algo estaba mal. Solo asumieron que era parte de mi nueva manera de no molestar. Era como si hubiera confirmado todas mis sospechas sobre qué tan poco me valoraban realmente. Una noche, mientras cenábamos en el silencio habitual, Diego comentó: «Abuela, ya no haces tu arroz con leche los domingos». Era la primera vez en semanas que alguien mencionaba algo que yo solía hacer para ellos. «Tienes razón, mijito», le respondí con una sonrisa. «Ya no lo hago». Beatriz se levantó la vista de su plato por un momento, pero no dijo nada. Ricardo siguió masticando como si no hubiera escuchado. Esa pequeña interacción me confirmó algo importante. Mis contribuciones a esa familia habían sido notadas y valoradas, al menos por los nietos, pero nadie iba a reconocerlo hasta que fuera demasiado tarde. Pilar había sido mi cómplice silenciosa durante todo el proceso. Ella entendía mejor que nadie la importancia de lo que estaba haciendo. Rosa Elena me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi futuro departamento: «Lo que estás haciendo requiere mucho valor. No cualquier mujer de nuestra edad se atreve a empezar de nuevo». «No estoy empezando de nuevo, Pilar», le respondí. «Estoy regresando a ser quien siempre fui». Y era cierto. Durante esas semanas de preparación, sentí como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. La Rosa Elena, que había criado a Beatriz con firmeza y amor, que había manejado las finanzas de la casa durante 45 años, que había tomado decisiones difíciles durante la enfermedad de Roberto, esa mujer nunca se había ido. Solo había estado dormida, escondida bajo las capas de deferencia y autosacrificio que había adoptado para sobrevivir en casa de Beatriz. Empaqué mis pertenencias gradualmente, sin que nadie se diera cuenta. No tenía muchas cosas. Cuando me mudé con Beatriz, había tenido que deshacerme de casi todo, pero tenía lo esencial. Mi ropa, algunas fotos, los documentos importantes, algunas joyas que Roberto me había dado, mis libros favoritos, todo cabía en 3 cajas medianas que Pilar había guardado en su casa. El plan era simple pero efectivo. Un viernes por la mañana, cuando todos hubieran salido a trabajar y estudiar, yo saldría de esa casa para siempre. Dejaría una carta explicando mi decisión sin dar detalles sobre dónde iba o cómo contactarme. Quería que experimentaran exactamente lo que habían dicho que querían, mi ausencia total de sus vidas. Pero antes de irme, tenía algunas cosas más que hacer. Fui al banco y cerré la cuenta de ahorros conjunta que tenía con Beatriz desde que enviudé. Había sido una medida de precaución que ella había sugerido: «Por si algo te pasa, mamá». Ahora me daba cuenta de que había sido más bien una forma de tener acceso a mi dinero si llegaran a necesitarlo. No había mucho en esa cuenta, pero era mío y me lo llevé todo. También hice cambios en mi testamento. Originalmente, todo mi dinero y mis pocas propiedades estaban destinadas para Beatriz y los nietos. Ahora, una parte considerable iría para Pilar, quien había sido mi única amiga verdadera durante estos años difíciles. Otra parte iría para una fundación que ayudaba a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Beatriz y los nietos seguirían recibiendo algo, porque a pesar de todo seguían siendo mi familia, pero ya no serían mis únicos herederos.
Estos cambios legales me dieron una sensación de poder que no había sentido en años. Estaba tomando control no solo de mi presente, sino también de mi futuro y de lo que quedaría después de mi muerte. Ya no era la mujer pasiva que aceptaba lo que otros decidían por ella. Era una mujer que tomaba sus propias decisiones y vivía con las consecuencias. Durante la última semana antes de mi partida, observé a mi familia con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque a pesar de todo los amaba y sabía que este distanciamiento les causaría dolor. Alivio porque finalmente había encontrado el valor para hacer lo que necesitaba hacer para salvar mi dignidad y mi paz mental. Beatriz parecía especialmente estresada esa semana. Había tenido problemas en el trabajo. Ricardo había estado más malhumorado de lo usual. Y los nietos estaban en época de exámenes. La vi lidiar con todos esos problemas mientras yo permanecía callada, en mi esquina sin ofrecer ayuda ni consejos. Por primera vez en años, ella tuvo que manejar las crisis familiares completamente sola. Era interesante ver cómo funcionaba la familia cuando yo no estaba disponible como la válvula de escape emocional. Beatriz no tenía a quien contarle sus frustraciones del trabajo. Ricardo no tenía quien le sirviera el café como a él le gustaba. Los nietos tenían quien les preparara sus meriendas favoritas, pequeñas cosas, pero que en conjunto hacían la vida diaria más difícil y menos cómoda. El jueves por la noche, mi última noche en esa casa, no pude dormir. Me quedé despierta repasando los 3 años que había vivido ahí, recordando los momentos buenos y malos. Habían existido momentos buenos, las risas con los nietos, algunas conversaciones cariñosas con Beatriz, las cenas familiares tranquilas, pero esos momentos habían sido cada vez más escasos, ahogados por la tensión constante de sentirme no deseada. Me levanté varias veces durante la noche para mirar por la ventana de mi cuarto. La casa estaba en silencio. Todos dormían profundamente. Para ellos era una noche normal. No sabían que era la última noche que pasaríamos bajo el mismo techo. Mañana por la noche, cuando regresaran del trabajo y la escuela, se encontrarían con mi ausencia y con una carta que explicaría por qué ya no estaba ahí. La carta había sido lo más difícil de escribir. Quería ser honesta, pero no cruel, firme, pero no vengativa. Había reescrito esas palabras una docena de veces hasta encontrar el tono correcto. Querida Beatriz, cuando leas esta carta, yo ya me habré ido. No te preocupes, estoy bien y estoy segura. Simplemente decidí que era hora de recuperar mi independencia y mi dignidad. Durante estos 3 años, he vivido en tu casa sintiéndome cada vez más como un estorbo, como una carga que toleras por obligación, no por amor. Sé que no fue tu intención hacerme sentir así. Sé que la vida moderna es complicada y que tienes muchas responsabilidades. Pero también sé que merezco algo mejor que vivir como una sombra en una casa donde mi presencia causa más molestias que alegrías. Escuché lo que dijiste por teléfono aquel jueves, que sería más fácil si yo no estuviera ahí. Ahora tendrás la oportunidad de descubrir si tenías razón. No me busques. Necesito este tiempo para mí, para recordar quién soy más allá de ser tu madre o la abuela de tus hijos. Cuando esté lista, yo te contactaré. Hasta entonces, te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Cuida de los niños, cuida de Ricardo, y tal vez, en algún momento, piensa en la mujer que crió sola a una hija mientras su esposo trabajaba, que cosió tu vestido de novia con sus propias manos, que siempre te amó incondicionalmente, incluso cuando tú dejaste de amarla del mismo modo. Tu madre, Rosa Elena. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa de la cocina, donde sabía que Beatriz la encontraría cuando llegara del trabajo. Junto a la carta, dejé las llaves de la casa. Ya no las necesitaría. El viernes por la mañana me desperté antes del amanecer. Me vestí con cuidado, con uno de mis vestidos favoritos que no había usado en meses porque no tenía dónde ir. Me peiné, me maquillé ligeramente, me puse los aretes que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente de la que había visto en los últimos 3 años. Vi a Rosa Elena Morales, no a la mamá de Beatriz,
o la abuela del cuarto del fondo. Vi a una mujer de 68 años que había tomado el control de su vida. Escuché los sonidos habituales de la mañana. Beatriz preparando el desayuno, Ricardo tomando su ducha, los nietos discutiendo sobre quién usaría el baño primero. La rutina familiar continuaba como siempre, sin sospechar que esta sería la última mañana que yo estaría ahí. Me quedé en mi cuarto hasta que escuché que todos se habían ido. Beatriz salió primero, siempre apurada por llegar al trabajo. Ricardo la siguió 20 minutos después. Los nietos fueron los últimos en irse, corriendo para alcanzar el autobús escolar. Cuando el silencio finalmente llenó la casa, salí de mi cuarto con mi pequeña maleta. Pilar me estaba esperando afuera en su carro. Había venido temprano, como habíamos acordado, para ayudarme a hacer la última mudanza. No miré atrás cuando cerré la puerta. No quería llevarme más recuerdos dolorosos de esa casa. Solo quería seguir adelante hacia mi nueva vida. El departamento me recibió con luz solar entrando por las ventanas. Pilar había ido el día anterior para abrir las cortinas y ventilar el espacio. Todo estaba listo para mí. Los muebles que habíamos comprado, algunos artículos de cocina básicos, ropa de cama limpia. Era un espacio pequeño, pero era mío. Por primera vez en 3 años, tenía un lugar que podía llamar hogar sin sentirme como una intrusa. Pasé el resto del día organizando mis pocas pertenencias. Colgué mi ropa en el ropero, coloqué las fotos de Roberto en la mesita de noche, acomodé mis libros en un pequeño estante que Pilar me había regalado. Cada objeto encontró su lugar, y con cada cosa que acomodaba, sentía como si estuviera reconstruyendo mi identidad, pieza por pieza. Por la tarde, Pilar volvió con comida, y nos sentamos juntas en mi nueva mesa a comer y charlar. Rosa Elena me dijo, «Estoy tan orgullosa de ti. Lo que hiciste requiere más valor del que la mayoría de las personas tiene». No sé si fue valor o desesperación, le respondí, pero sé que era necesario. Esa noche, mi primera noche sola en mi nuevo departamento, me senté en el sillón de la sala y simplemente respiré. El silencio era diferente aquí. No era el silencio cargado de tensión de la casa de Beatriz, donde cada ruido que yo hacía parecía molestar a alguien. Este era un silencio pacífico, lleno de posibilidades. Era el silencio de un nuevo comienzo. Me imaginé a Beatriz llegando a casa y encontrando mi carta. Me imaginé su sorpresa, tal vez su preocupación, posiblemente su alivio. Me pregunté cuánto tiempo tomaría antes de que se diera cuenta de todas las pequeñas cosas que yo hacía y que ella nunca notó. ¿Cuánto tiempo antes de que extrañara tener a alguien en casa cuando ella llegaba del trabajo? ¿Cuánto tiempo antes de que los nietos preguntaran por su abuela? Pero esos pensamientos no me llenaron de satisfacción vengativa. Solo me llenaron de una tristeza tranquila. Tristeza por lo que podría haber sido, por la relación madre-hija que habíamos perdido en algún punto del camino, por los años que nunca podríamos recuperar. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron de ajuste. Tuve que aprender a estar sola nuevamente, pero esta vez era diferente de cuando enviudé. Entonces, la soledad había sido impuesta por la pérdida de Roberto. Ahora la soledad era una elección, y eso hacía toda la diferencia. Me levanté cuando quise. Desayuné viendo las noticias a todo volumen sin preocuparme por molestar a nadie. Salí a caminar por el vecindario, descubriendo las tiendas locales, el parque cercano, la iglesia a 3 cuadras de distancia. Cada día era una pequeña aventura de redescubrimiento. Pilar me visitaba regularmente, trayendo noticias del vecindario anterior y eventualmente noticias de Beatriz. Mi hija había ido a buscarla, desesperada por información sobre mi paradero. «Está muy preocupada, Rosa Elena», me dijo Pilar. «Ha venido 3 veces a preguntarme si sé dónde estás». «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Que estabas bien, que estabas a salvo, pero que necesitabas tiempo. Nada más». Pilar respetó mi decisión de no revelar mi ubicación. Entendía que necesitaba este tiempo para sanar, para recordar quién era yo sin la sombra de la desaprobación constante de mi hija. Pasaron las semanas y comencé a establecer una nueva rutina.
Me uní al grupo de adultos mayores de la parroquia, donde conocí a otras mujeres de mi edad que también eran viudas, que también habían pasado por sus propias dificultades. Encontré consuelo en sus historias, en saber que no estaba sola en mis experiencias. Doña Cecilia, una mujer de 75 años que también había vivido con su hija antes de decidir mudarse sola, se convirtió en una amiga cercana. Ella entendía exactamente por lo que había pasado. A veces nuestros hijos se olvidan de que fuimos personas completas antes de ser sus madres, me dijo una tarde mientras tomábamos café después de la reunión del grupo. Se olvidan de que tenemos nuestras propias necesidades, nuestros propios sueños. Comencé a tomar clases de bordado en el centro comunitario. Algo que había amado hacer cuando era joven, pero que había abandonado durante los años de criar a Beatriz y cuidar de Roberto. Mis manos, que habían estado ociosas durante tanto tiempo, recordaron los movimientos, las puntadas, el placer de crear algo hermoso. También empecé a cocinar nuevamente, no por obligación, sino por placer. Preparé los platillos que me gustaban a mí, no los que complacían a otros. Experimenté con nuevas recetas. Invité a Pilar y a mis nuevas amigas a comer. Mi pequeño departamento se llenó de risas y conversaciones que nunca había tenido en la casa de Beatriz. Un mes después de mi partida, Pilar me trajo noticias más detalladas. Beatriz está diferente, me dijo. Se ve cansada, estresada. Ricardo también. Los nietos preguntan por ti constantemente. Diego aparentemente había ido a la casa de Pilar llorando, preguntando por qué su abuela se había ido, si había sido por algo que él hizo. El pobre niño se culpa a sí mismo, me contó Pilar. Le dije que no era su culpa, que tenías tus razones, pero creo que no me creyó del todo. Esa información me dolió. Nunca había querido que los nietos sufrieran. Ellos habían sido víctimas inocentes de la dinámica familiar disfuncional. Pero también sabía que este dolor era necesario, parte de la lección que toda la familia necesitaba aprender. Pilar me contó que la casa de Beatriz estaba notablemente más desordenada sin mí ahí para mantener las cosas en orden, que las cuentas de servicios habían aumentado porque nadie se había dado cuenta de que yo contribuía mensualmente, que Beatriz había tenido que contratar a alguien para ayudar con la limpieza, un gasto adicional que no habían presupuestado. Las pequeñas cosas que yo hacía, las contribuciones invisibles que nadie notaba, de repente se habían vuelto dolorosamente obvias en su ausencia. Pero no sentí satisfacción al escuchar esto. Solo sentí una tristeza profunda por lo que podría haber sido diferente si ellos hubieran valorado mi presencia cuando aún estaba ahí. 2 meses después de mi partida, Beatriz le dejó una carta a Pilar para mí. Pilar me la trajo con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. Léela cuando estés lista, me dijo. No hay prisa. Guardé la carta durante 3 días antes de encontrar el valor para abrirla. Cuando finalmente lo hice, encontré palabras que había esperado escuchar durante años. Mamá, empezaba la carta. No sé por dónde empezar. Lo siento, no parece suficiente, pero son las únicas palabras que tengo. Tienes razón en todo lo que dijiste en tu carta. Te traté como un estorbo cuando deberías haber sido honrada como la matriarca de nuestra familia. Me olvidé de quién eras antes de ser mi madre. Me olvidé de todo lo que sacrificaste por mí. La carta continuaba durante 3 páginas, llena de disculpas, de reconocimientos, de promesas de cambio. Beatriz admitía cómo se había dejado consumir por el estrés de su propia vida, cómo había permitido que Ricardo estableciera el tono de cómo me trataban, cómo había fallado en enseñarles a los niños a valorar a su abuela. Me decía cuánto me extrañaban todos, especialmente Diego, que había dejado de comer su comida favorita porque le recordaba a mí. Valentina había encontrado el bordado que yo había comenzado para ella y lo guardaba debajo de su almohada cada noche. Ricardo, admitía a Beatriz, se había dado cuenta de cuánto yo contribuía a la paz y función de la casa y se sentía avergonzado de cómo me había tratado. La carta terminaba con una súplica. Por favor, mamá, déjame verte.
No necesitas regresar a vivir con nosotros si no quieres. Entiendo si ya no confías en nosotros. Pero por favor, déjame intentar reparar lo que rompí. Déjame mostrarte que puedo ser la hija que merecías tener. Lloré cuando terminé de leer la carta. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación. Estas eran las palabras que había necesitado escuchar, el reconocimiento que había anhelado. Pero también sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. Los cambios reales requerían tiempo, esfuerzo y acciones consistentes. Esperé una semana más antes de responder. Quería estar segura de que estaba lista, de que podía enfrentar a mi hija desde una posición de fuerza, no de necesidad desesperada. Finalmente, le escribí una carta corta. Beatriz, agradezco tus palabras y tu honestidad. Estoy dispuesta a verte, pero en mis propios términos. Puedes visitarme en mi nuevo departamento el próximo domingo a las 3 de la tarde. Pilar te dará la dirección. Ven sola. Necesitamos hablar solo tú y yo, antes de que pueda considerar ver al resto de la familia. Rosa Elena. El domingo llegó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Limpié mi departamento hasta que brilló. Preparé café y compré galletas. Me vestí con cuidado, queriendo proyectar la imagen de una mujer que había recuperado su dignidad y su independencia. Cuando sonó el timbre exactamente a las 3, respiré profundo antes de abrir la puerta. Beatriz estaba ahí, y me sorprendió ver cuánto había cambiado en solo 3 meses. Se veía cansada, tenía ojeras profundas y había perdido peso. Pero lo que más me impactó fue la vulnerabilidad en sus ojos, una expresión que no había visto desde que era niña. «¡Mamá!», dijo, y su voz se quebró. «Pasa», respondí, manteniendo mi tono neutral. Nos sentamos en mi pequeña sala, y por un momento ninguna de las dos supo qué decir. Finalmente, Beatriz rompió el silencio. «Este lugar es hermoso, mamá. Es acogedor, sencillo, pero muy tú». «Gracias», respondí. «Es mi hogar ahora». Beatriz miró alrededor, tomando nota de mis pertenencias cuidadosamente organizadas, las fotos de Roberto, el bordado en progreso sobre la mesa auxiliar. «Pareces feliz», dijo suavemente. «Lo soy», respondí honestamente. «Por primera vez en 3 años, me siento como yo misma nuevamente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz. «Lo siento tanto, mamá. No me había dado cuenta de lo horrible que fue para ti vivir con nosotros. No me había dado cuenta de cuánto habíamos cambiado, de cómo te habíamos hecho sentir invisible». Yo escuchaba en silencio, dejándola hablar, dejándola expresar todo lo que había estado guardando. Me contó cómo la casa había caído en caos sin mí, cómo Diego había dejado de hacer sus tareas escolares porque extrañaba nuestras tardes de estudio juntos, cómo Valentina lloraba por las noches pidiendo que yo regresara. Me contó cómo Ricardo había admitido que había sido injusto conmigo, cómo se había dado cuenta de que su propia madre, que vivía al otro lado de la ciudad, probablemente se sentía igual de no valorada cuando la visitaban. «Todo esto es importante, Beatriz», le dije finalmente. «Pero necesito que entiendas algo. No me fui solo porque ustedes me trataron mal. Me fui porque había olvidado quién era yo. Había permitido que mi identidad completa se redujera a ser tu madre, la abuela de tus hijos. Había olvidado que soy Rosa Elena, una mujer con mis propios intereses, mis propias amistades, mi propia vida». Beatriz asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo entiendo ahora. Te convertimos en una función, no en una persona». «Exactamente», respondí. «Y aunque aprecio tus disculpas, necesito que sepas que no voy a regresar a vivir con ustedes. Este es mi hogar ahora, y estoy construyendo una vida que me hace feliz. Pero eso no significa que no pueda ser parte de tu vida y de la vida de mis nietos. Solo significa que será en términos diferentes, más saludables para todos». Hablamos durante horas esa tarde. Le conté sobre mi nueva vida, mis amigas del grupo de la iglesia, mis clases de bordado, mis caminatas matutinas por el parque. Le mostré el jardín en mi terraza, pequeño pero creciendo, donde había plantado hierbas y algunas flores. Beatriz escuchó con atención,
y pude ver en su rostro una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por ver a su madre tan fuerte e independiente, tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido. Antes de irse, Beatriz me preguntó: ¿puedo visitarte nuevamente? ¿Puedo traer a los niños la próxima vez? Miré a mi hija, esta mujer que había criado con tanto amor, que me había decepcionado tan profundamente, pero que ahora parecía genuinamente arrepentida y dispuesta a cambiar. Puedes visitarme, respondí, pero estableceremos reglas. Visitaremos según un horario que funcione para ambas. No llegarás sin avisar. Respetarás mi espacio y mi tiempo. Y si alguna vez vuelvo a sentir que mi presencia es una carga, me alejaré nuevamente sin dudarlo. Beatriz asintió vigorosamente. Lo entiendo, mamá. Lo prometo. Trato hecho entonces, dije, y por primera vez en nuestra conversación sonreí. La siguiente semana, Beatriz trajo a Diego y Valentina. Los niños corrieron hacia mí en cuanto abrí la puerta, abrazándome con una fuerza que casi me tira. Abuela, te extrañamos tanto, sollozó Valentina. ¿Por qué te fuiste? ¿Fue por algo que hicimos? Me arrodillé para estar a su altura, tomando sus manos en las mías. No, mis amores. No fue nada que ustedes hicieran. La abuela solo necesitaba su propio espacio, su propia casa. Pero eso no significa que no los ame o que no quiera verlos. Diego me miró con sus ojos serios. ¿Vas a regresar a vivir con nosotros? No, mi cielo, respondí honestamente. Pero ahora pueden visitarme aquí. Puedo enseñarles a cocinar mis recetas especiales en mi cocina. Valentina puede aprender a bordar si quiere. Diego puede ayudarme con mi jardín en la terraza. Será diferente, pero puede ser hermoso también. Y así comenzó nuestra nueva relación. Beatriz y los niños me visitaban todos los domingos. A veces venía Ricardo también, siempre respetuoso, claramente esforzándose por compensar su comportamiento anterior. Les enseñé a los nietos a cocinar las recetas familiares, transmitiéndoles las tradiciones que temía que se perdieran. Valentina demostró tener talento natural para el bordado, y pasábamos horas juntas creando hermosos diseños mientras charlábamos sobre su vida, sus sueños, sus preocupaciones. Diego resultó ser un jardinero entusiasta. Juntos convertimos mi pequeña terraza en un oasis verde lleno de hierbas, verduras y flores. Me contaba sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus ambiciones de estudiar biología. Estas conversaciones nunca habían sido posibles en la casa de Beatriz, donde siempre había distracciones, donde mi presencia era invisible. Ahora, en mi propio espacio, podía darles mi atención completa, y ellos me daban la suya. Beatriz y yo desarrollamos una nueva forma de relacionarnos. Ya no era la madre que vivía en su casa, dependiente de su caridad. Ahora era una mujer independiente con su propia vida, y ella era mi hija visitante. Este cambio de dinámica mejoró enormemente nuestra relación. Ella comenzó a pedirme consejo nuevamente, pero ahora verdaderamente escuchaba y valoraba mis opiniones. Me contaba sobre sus problemas en el trabajo, sus preocupaciones sobre los niños, sus dificultades con Ricardo. Y yo podía ofrecerle mi perspectiva desde un lugar de fuerza, no de necesidad desesperada de ser incluida. Lentamente, con el tiempo, sanamos. No fue instantáneo, y hubo momentos difíciles. Hubo veces en que Beatriz caía en viejos patrones, hablándome con impaciencia o asumiendo que yo estaría disponible para cuidar a los niños sin preguntarme primero. En esos momentos, yo establecía límites firmes, recordándole nuestro nuevo acuerdo, y para su crédito, ella escuchaba y se corregía. Mi vida continuó floreciendo. Me hice más activa en el grupo de la iglesia, eventualmente convirtiéndome en una de las organizadoras de eventos. Ayudamos a recaudar fondos para familias necesitadas. Organizamos tardes de convivencia para adultos mayores. Creamos una red de apoyo para viudas recientes. Mi experiencia, mi dolor, se convirtió en algo útil, en una forma de ayudar a otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Don Arturo, un viudo de 75 años que también participaba en el grupo, se convirtió en un buen amigo.
Caminábamos juntos por el parque 3 veces por semana, charlando sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros sueños pospuestos. No había romance entre nosotros. Mi corazón seguía perteneciendo a Roberto, pero su amistad era valiosa, un recordatorio de que la vida aún tenía belleza y conexión que ofrecer. Un año después de mi partida, Beatriz organizó una cena familiar en su casa e insistió en que yo asistiera. Esta vez fue diferente. Me recogió en su carro, me trató como una invitada de honor. Cuando llegamos, Ricardo y los niños me recibieron con abrazos genuinos. La casa estaba limpia, la mesa puesta hermosamente. Durante la cena, me incluyeron en todas las conversaciones. Me preguntaron sobre mi vida, mis actividades, mis planes. Diego compartió con orgullo las fotos de nuestro jardín en la terraza. Valentina mostró el bordado que habíamos completado juntas. Beatriz les contó a todos sobre mis actividades en la iglesia con genuino orgullo en su voz. Después de la cena, mientras Ricardo y los niños limpiaban, Beatriz y yo nos sentamos en el portal con café. «Gracias por venir, mamá», me dijo. «Sé que no fue fácil regresar a esta casa después de todo. No fue fácil, admití. Pero aprecio el esfuerzo que todos hicieron. Se nota la diferencia». Beatriz tomó mi mano. «Tú nos enseñaste una lección importante, mamá. Nos enseñaste que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Que la familia no es solo tener personas bajo el mismo techo, sino valorar y honrar a cada persona. Que nunca debemos dar por sentado a las personas que amamos». Mirando su rostro, vi a la niña que había criado con tanto amor, pero también vi a una mujer que había crecido, que había aprendido de sus errores. Me sentí orgullosa de ella, a pesar de todo el dolor que habíamos atravesado. Tal vez, pensé, este dolor había sido necesario para llegar a este lugar de entendimiento mutuo. Esa noche, cuando regresé a mi departamento, me senté en mi terraza bajo las estrellas. Pensé en el año que había pasado, en la mujer que había sido y en la mujer en que me había convertido. Pensé en Roberto y en cómo se habría sentido orgulloso de mi valor. Pensé en el futuro, en los años que aún tenía por delante, años que ahora podía vivir con dignidad y alegría. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. «Abuela, gracias por venir hoy. Te amo. ¿Puedo visitarte mañana después de la escuela para trabajar en el jardín?» Sonreí y respondí. «Por supuesto, mi cielo. Te espero a las 4». Guardé el teléfono y miré las plantas que Diego y yo habíamos cultivado juntos. Algunas estaban floreciendo, otras apenas comenzando a crecer. Como mi nueva vida, pensé. Como mi relación renovada con mi familia. Todo requería tiempo, cuidado y el valor de establecer límites saludables. Me había tomado 68 años aprender esta lección, pero finalmente la había aprendido. Valía la pena luchar por mi dignidad. Valía la pena establecer límites. Valía la pena recordar que era Rosa Elena Morales, una mujer completa con su propia identidad, no solo la madre de alguien o la abuela de alguien. Y mientras las estrellas brillaban sobre mi pequeño jardín en la terraza, sentí algo que no había sentido en años: paz completa. No era la paz de la resignación o la paz de hacer que otros estuvieran cómodos a costa de mi propia felicidad. Era la paz de saber que había tomado control de mi vida, que había enseñado a mi familia el valor del respeto y que había redescubierto mi propia fuerza. El camino no había sido fácil. Había requerido valor dejar la seguridad de la casa de Beatriz, aunque esa seguridad viniera con el costo de mi dignidad. Había requerido fuerza mantenerme firme cuando quería ceder, cuando la soledad de los primeros días me tentaba a regresar a lo familiar, incluso si lo familiar era doloroso. Había requerido sabiduría para saber cuándo abrir mi corazón nuevamente a mi familia, pero también para saber cómo establecer límites que protegieran mi paz recién encontrada. Pero cada desafío había valido la pena, porque ahora, por primera vez en años, me sentía completamente viva. Me sentía vista, valorada, respetada. Y lo más importante,
me había recuperado a mí misma. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: hoy cumple un año desde que recuperé mi vida. Ha sido el año más difícil y más gratificante de mi existencia. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, para recordar tu valor, para exigir el respeto que mereces. He aprendido que el amor verdadero incluye respeto y que la familia debe ser un lugar de apoyo, no de carga. He aprendido que soy Rosa Elena Morales y que eso es suficiente, más que suficiente. Soy fuerte, soy valiosa y merezco ser feliz. Y finalmente, después de tantos años, lo soy. Cerré el diario y apagué la luz, sonriendo en la oscuridad. Mañana traería nuevas aventuras, nuevas lecciones, nuevas alegrías. Y yo estaría lista para recibirlas, no como una sombra esperando permiso para existir, sino como una mujer completa viviendo la vida que había elegido para sí misma. Porque al final, esa era la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad, para elegir la dignidad, para elegir vivir en tus propios términos. Y yo había hecho esa elección, y había cambiado no solo mi vida, sino las vidas de toda mi familia. Esa era mi victoria, silenciosa pero completa.